y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. En el tiempo de la lluvia, cuando se acaba el sol y en los rostros se dibuja la sonrisa del temor, los techos de las casas no resisten y el agua amenaza con devorar las escasas pertenencias que han logrado juntar los miles de vecinos que habitan el lugar. En el tiempo de la lluvia, cuando se acaba el sol y la sangre se congela, asfixiando el corazón, las paredes de las casas no resisten y la tierra es el peligro mayor. Y hay personas que no piensan y le rezan a Dios, pero hay otras gentes que luchan por dos y salen corriendo para salvar trapos y velas. Bien, Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. Sin duda alguna, una de las características de los voceros, de los ideólogos, de los propagandistas del sistema dominante a nivel mundial, sea ya en los países altamente desarrollados o en estos países dependientes y atrasados, es la simulación y la doble moral. Ya ustedes van a ver por qué. Aquí el nuevo cable publicado a través de la filtración a Wikileaks de la Embajada de los Estados Unidos trata el tema del sistema financiero y lo hace con cierto rigor. Manifiesta a raíz de la quiebra bancaria, sobre todo, antes no lo dijo, ¿no? Este es un cable del 2005, ya se había producido la quiebra de Baninter, de Bancrédito y quiebras fraudulentas. Y entonces analizan los riesgos del negocio bancario, la corrupción en la banca, los riesgos de los fondos de pensiones, el intento de apoderarse de esos fondos a través de múltiples propuestas, la vulnerabilidad al fraude de la AFP, de la Administración de Fondos de Pensiones, los bancos privados no regulados, las superintendencias controladas por los bancos, tanto la de pensiones, la de valores, la de pensiones, la de valores, hablando de propuestas en el caso de la superintendencia de valores y la de bancos, naturalmente. La de valores hablando de propuestas para invertir en energía, cuestionado todo esto por los Estados Unidos, por la vulnerabilidad, hipotecas, en el metro, descalifica prácticamente el metro, habla de la corrupción de las empresas, la corrupción en la justicia, la corrupción en el estamento militar. Se queda corto porque todavía es mucho mayor. Ellos lo describen con cierto rigor, pero al mismo tiempo en tono moderado. La enorme debilidad del sistema judicial para sancionar la corrupción, la cantidad de casos de gente sometida por corrupción que no pasan, que no son condenados, que salen a salvo, y presenta todo esto como un modo de vida, la corrupción en la República Dominicana. Pero ellos no sabían, este embajador de los Estados Unidos y su personal,
que también estaba describiendo el sistema de los Estados Unidos. Esto independientemente de algunos niveles mayores de institucionalidad capitalista, ¿no? Pero ya se ha denunciado muchas veces que Estados Unidos está dominado por una cleptocracia, una delincuencia política también. Recordemos lo que fue el gobierno de Bush, ¿no? Una verdadera vergüenza mundial, lo que hicieron con Irak, los intereses de Cheney, de las grandes empresas, las grandes corporaciones metidas en la guerra. Imagínense un Estado que hace la guerra para enriquecer a los complejos industriales de la industria armamentista. Pues explotó la crisis también financiera de los Estados Unidos. Aquí hubo una burbuja financiera, como ellos le llaman, que explotó. Allá una inmobiliaria, financiera y mucho más que eso, porque la explosión de una gran crisis de todo el sistema capitalista mundial. Y evidentemente ellos hablan del otro, ven la paja en el ojo ajeno, no ven la propia, ¿no? O como se dice, la viga en el ojo propio, sino que hacen un discurso para parecer como los grandes preocupados por la corrupción, por el ejercicio de la honestidad en la función pública, mientras sus gobernantes, sus grandes consorcios, sus grandes empresas están ejerciendo todas las formas y modalidades de corrupción habidas y por haber. Porque no es un secreto, además, que el sistema financiero de los Estados Unidos tiene una enorme inyección de dinero procedente de la droga y de todas las formas de corrupción a escala universal. Y lo de la droga, además, como lo manejan, porque lo que manejan es controlando la oferta para que no baje el precio. Y entonces se presentan como los grandes combatientes contra el narcotráfico. En fin de cuentas, es importante, sí, que se retrate, aunque sea con todo ese grado de hipocresía y de simulación de parte de la Embajada de Estados Unidos, que se retrate el cuadro con el sello de esa embajada del sistema financiero dominicano y de todo el sistema político del país. El término de modo de vida hay que ponerlo un poco en salmuera, porque eso quiere decir como que todo el mundo es corrupto, y no es así. Hay una corrupción dominante que penetra en muchos estamentos de la sociedad. Y naturalmente, si el Estado, en lugar de ser un órgano que persiga la delincuencia común, que persiga la corrupción en la sociedad, se convierte en un Estado delincuente, en un narcoestado, en un Estado que en lugar de prevenir, de perseguir, lo que hace es asociarse a todas las formas de corrupción. Entonces lógicamente esa corrupción crece. Y crece en favor de grupos muy reducidos de la sociedad, porque en fin de cuentas, si la gran corrupción fuera un modo de vida de todos los dominicanos y dominicanas, pues no tendríamos los problemas que tenemos. Pero es que la corrupción no puede ser de todo en una sociedad de desiguales. La desigualdad ahí también se impone. Y la gran corrupción está manejada desde arriba por las cúpulas, y lo que hacen también es boronear a la sociedad y también tratarla de pervertir a como de lugar para hacerla insensible frente a estos problemas. De manera que quede claro, muchas verdades en ese cable, pero también en esas verdades debe verse, en ese espejo debe verse el propio poder de los Estados Unidos. Pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Qué hermosa es la vida cuando el día me invita a tomarme una tacita de café Santo Domingo. Renace la alegría, me llenó de vida
Santo Domingo brota el aroma del sabor de la vida. Disfruta tu café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial, sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día, cada día mejor. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. De cantar tan solo para mí, de labrar con música este cuarto, donde tantas cosas aprendí. Al cantar quisiera recordar mi niñez, los días del ayer, el balcón que daba a la calle y el primer amor que se me fue. Y allá va hurgando la memoria, y allá va buscando en un rincón un balón, un libro, una broma, unos golpes dados sin razón. Me dirás, eso no deja nada. Te diré, tú tienes la razón. Este tema de la corrupción de Estado, del Estado delincuente, el narcoestado, los empresarios inescrupulosos, la delincuencia empresarial, el capital financiero inyectado por dinero sucio, adquiere una dimensión no prevista a raíz de todo el fenómeno de la llamada reestructuración neoliberal del capitalismo y del proceso también de cambios tecnológicos, a través del cual el fenómeno de la revolución informática, como le llaman, microelectrónica, es asumido por el capital financiero para tener una agilidad enorme, una volatilidad, poder hacer transferencias especulativas de alto vuelo, ¿no? El capitalismo se ha financiarizado, dicen algunos, es decir, el sector financiero se ha tornado hegemónico y se ha articulado todas las demás vertientes del capitalismo, el capitalismo industrial, comercial, bajo esa hegemonía financiera. Y eso es predominio de la especulación por encima de la producción. Ganancias extraordinarias a través de la especulación. Son formas de robo. Si ya en el siglo antepasado, en la Europa de entonces, Proudhon hablaba de que detrás de esa gran propiedad estaba el robo, ahora está detrás, delante y a los lados. Y especialmente en el caso del capital bancario, del capital financiero. No han cesado, a pesar de todo lo que se ha hablado de regulación, de desconexiones, no han cesado las llamadas inversiones conexas. Ni siquiera en el campo de los medios de comunicación, que aquí se hizo un simulacro
de algunos bancos aparentemente se desinteresaron de medios de comunicación. Lo que hicieron fue traspasarlo a testaferros y a accionistas de esos bancos que no estaban en la primera línea, en la mira de la crítica en ese momento. De manera que todo el poder está articulado por ese sistema financiero que obtiene enormes beneficios. Junto a eso se dan entonces todas las prácticas también ilegales de acumulación. Es como si toda aquella impronta de la acumulación originaria a través del despojo, del robo, del engaño, de la estafa, de la depredación, del asesinato, a raíz de la conquista de América, a raíz de la conquista de territorio, como si todo eso volviera a producirse ahora con medios mucho más poderosos, con unidades militares y tecnologías militares de alto vuelo, haciendo guerra para conquistar zonas geoestratégicas muy importantes y sobre todo territorios con recursos naturales de los cuales el imperialismo estadounidense y el europeo también son deficitarios. De manera que estamos frente a un fenómeno que no se puede ver simplemente a través de esa lógica descriptiva que comentábamos del cable del año 2005 de la Embajada de Estados Unidos sobre el tema de la corrupción de Estado y la corrupción como medio de vida en la República Dominicana. Esto está muy entroncado con el sistema. Y ellos incluso evaden, porque evaden las responsabilidades fundamentales, porque todo el proceso de privatización ha sido también un proceso de despojo. Ha sido un proceso de entrega de un patrimonio empresarial, de los servicios públicos, de los recursos naturales, de las costas, de áreas marítimas, entrega a precio de vaca muerta. Y esa es la práctica imperial del uso de la fuerza y su capacidad de presión financiera para apoderarse de los recursos de todos estos países. Y eso es, en palabras sencillas, también robo de lo que ya es un capitalismo no solo senil, sino una especie de lumpen capitalismo, de capitalismo delincuente en todo el sentido de la palabra, de capitalismo cleptocrático, hablando en un lenguaje un poco más sofisticado, dominado por una clase burguesa ladrona en toda la extensión de la palabra. Pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno, el día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo, el día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente, el día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día, cada día mejor. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial, sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Qué hermosa es la vida cuando el día me invita a tomarme una tacita de café Santo Domingo. Renace la alegría, me lleno de vida, comparto con amigos mi café Santo Domingo. En cada taza de café Santo Domingo brota el aroma del sabor de la vida. Disfruta tu café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café.
Cuidado, tiro al blanco. La Cámara de Cuentas, que está dominada por una élite tecnocrática, burocrática, resultado también del reparto entre diferentes facciones de la partidocracia, es cada vez menos creíble. Esto independientemente de que pueda hacer una que otra auditoría que devele situaciones de corrupción y de delito de Estado. Ahora resulta, después de las presiones que se le hicieron a la Cámara de Cuentas, de las diversas opiniones sobre la dilación de la auditoría hecha a la Corporación Dominicana de Electricidad solicitada por César Marrancini a la administración de Radamés Segura. Recuerden ustedes que Radamés explotó a raíz de una denuncia muy consistente que hizo Nuria Piera. Pues se planteó el tema de la auditoría y ahora salen con la excusa de que ellos no dieron a conocer los resultados de esa auditoría, que fue contratada con una empresa privada además, porque hasta ahí llega el nivel de privatización, consumen muchísimo dinero del presupuesto, hasta para entrenarse en campo de golf, y entonces son incapaces de tener un equipo de auditoría. Pues dicen que porque tenía muchas irregularidades, eran tantas las irregularidades, precisamente por eso se debió dar a conocer y cuanto antes. Pero no, el silencio estaba destinado a proteger a Radamés Segura. Todo eso se maneja, hay muchas complicidades en los estamentos de poder. Y es que en el sistema eléctrico nacional se han cruzado dos concepciones sobre su manejo, una que aparentemente asume el etatismo, pero es fundamentalmente para usar la propiedad de Estado como patrimonio particular de sus administradores y repartirse todo lo que se pueda repartir de ese sistema y de lo que pueda producir. Así se enriquecen esos clanes que van con los administradores de esas empresas y especialmente con el vicepresidente de la CDE, vicepresidente después que Balaguer se asumiera como presidente o pusiera al presidente de la República como presidente. La otra línea es la de la privatización. Ellas compiten, pero compiten para depredar. La de la privatización lo hace por la vía del lucro privado y de las ventajas que le da su relación de poder y el control de medios importantes de un sector estratégico frente al propio Estado y las complicidades con el Estado. Botín de burócrata o botín de empresarios privados. Así, ese ha sido el destino de ese sector y debería ser un sector público administrado con un carácter social, con controles sociales, con transparencia en términos de contabilidad abierta, con administradores por concurso, con vigilancia de la sociedad. Así sí podría servir el sistema eléctrico a la sociedad dominicana y no ser una fuente del lucro privado o una fuente del lucro de burócratas, de funcionarios y de grupos políticos que se apoderan de lo que no es de ellos. Pero tenemos hoy que despedirnos para estar mañana con ustedes como todos los días aquí en Tiro al Blanco a las 3 de la tarde por Carivisión. Le damos hasta mañana un fuerte abrazo. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio burgués. Arroguémonos todos en la lucha final y se alce
Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.